Muy buenos días, mis amados hermanos. Estamos contentos de tenerlos con nosotros en este portal de YouTube o de Facebook, por donde nos estén viendo ustedes. Estamos contentos de compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que nos acompañen en este mensaje. Y bueno, recuerden que ustedes pueden seguir apoyando a su iglesia. La obra del Señor sigue adelante. Entonces les pedimos y les animamos y les invitamos a que siga apoyando a su iglesia a través de el correo electrónico. Pueden mandar sus ofrendas y sus diezmos. Es donations@luziverdadmtl.com. A través de este correo pueden mandar un e-transfer y recuerden que ustedes así seguimos apoyando la obra de Dios, la obra de su iglesia. Seguimos adelante, seguimos haciendo cosas y recuerden que también pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Si tienen alguna necesidad, llámenos por favor o llame a mi teléfono o al de la iglesia y pues estamos para servirles. Que Dios les bendiga y que pasen un excelente domingo de resurrección. Muy buenos días, mis amados hermanos, bienvenidos. Estamos bien contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios a través de estos medios y bueno, pues seguir adelante. Hoy estamos celebrando un día muy especial para nosotros y bueno, como cada domingo realmente es muy especial poder celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo toda una obra completa en la cruz. Él no dejó nada sin hacer o algo para después. La obra del Señor Jesús, Él mismo la dijo, consumada ha sido terminada, Él está terminada y Él hizo una obra poderosa, pudo vencer el pecado, pudo vencer la muerte y a todas las huestes celestiales de maldad. Eso es lo que entendemos. La obra de nuestro Señor Jesús fue para darnos vida. La Biblia dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, pero esa vida, hermanos, no es para que la vivamos como queramos. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero eso también significa que nosotros ahora tenemos una vida resucitada. No es nada más celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que también podemos celebrar la gloriosa obra completa de nuestro Señor Jesucristo al resucitar también a los creyentes. La Biblia nos enseña, vamos a estar viendo hoy en Colosenses 3, que nosotros ya tenemos una vida resucitada. Pablo estuvo tratando mucho con esto, con la iglesia de Colosas, la iglesia de los Efesios, la iglesia de Romanos también, enseñándoles que nuestra vida ahora ya estamos disfrutando de la vida eterna. No es esperar hasta morir para disfrutar de la vida eterna. Ahora también ya estamos disfrutando desde este momento. En el momento que aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, empiezas a disfrutar de esa vida resucitada. El tema de hoy se titula así: la vida resucitada del creyente. Y lo difícil, hermanos, lo que a mí se me hace devastador o tal vez hasta cierto sentido triste, ¿verdad? Es que haya muchos cristianos que tienen una perspectiva, una visión bien superficial de lo que es la conversión hacia Cristo, convertirse en creyentes. Aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador personal no es solo una decisión. Mucha gente lo toma solamente como si fuera una decisión, pero es más que una decisión, hermanos. Es un estilo de vida. Ser un cristiano no es decidir ser cristiano, es decidir cambiar, tener un estilo de vida diferente, el estilo de vida como el Señor Jesucristo, entregarle tu vida a Él. Escuchen lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, porque Pablo dijo una frase que dijo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mucha gente, muchos maestros, falsos maestros, empezaron a tomar esta frase para decir, bueno, pues si sobreabunda la gracia, vamos a seguir pecando para que la gracia sobreabunde. Pero eso no es lo que estaba tratando de decir. No estaba tratando de decir que podemos vivir nuestra vida en libertinaje, podemos vivir nuestra vida como nosotros queramos. Escuchen lo que él dice. Él dice, ¿qué pues diremos? Versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, y la pregunta es como una pregunta retórica, porque la respuesta es obvia. Y él dice, en ninguna manera, no podemos. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto ya, escuchen bien, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, escuchen lo que Pablo está diciendo, hermanos. Es bien importante porque lo que nos está diciendo es que si tú justificas, escucha, si justificas el pecado continuo en tu vida o en la vida de otro cristiano, dices, no pasa nada, no quiere decir que nunca más vamos a pecar. Todos somos pecadores y cometemos errores o tomamos malas decisiones, pero
el pecado continuo, una decisión de mantenerte en un pecado y no arrepentirte, si estás haciendo eso, lo único que estás haciendo es minimizar la seriedad del pecado y no estás entendiendo lo que significa tener una vida cristiana, seguir a Cristo. La vida cristiana y la conversión a Cristo, lo que significa, mi amado hermano, es muerte. ¿Por qué? Significa que ya moriste al pecado, has muerto a la vida antigua. Entonces dice, perseveraremos, no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en ella? Entonces Gálatas, Romanos y Colosenses nos enseñan la vida de un cristiano resucitado. Escuchen, dice en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 12, aquí vemos al cristiano muerto y resucitado, que es nuestra identificación con el Señor Jesús. Dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también, ese es el símbolo del bautismo, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitados con Él. ¿Se dan cuenta? Ahí nos identificamos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ahora escuchen lo que dice, lo tengo en la nueva traducción al lenguaje actual en Efesios 2:6. Lo vemos aquí al cristiano resucitado y sentado con Cristo en el cielo. Escuchen, Dios al resucitar a Jesucristo, ¿qué pasó? Nos resucitó y nos dio un lugar con Él en el cielo, para estar juntos con Él en el cielo. Quiere decir que ya tenemos una vida resucitada. No tenemos que esperar hasta morir para resucitar. La vida eterna ya estamos en ella. Ya tenemos vida eterna, vida para siempre, vida en abundancia, vida con Cristo. Entonces, aquí en los versículos que vamos a leer en el capítulo 3, es un pasaje un poco largo, pero es bien interesante y bastante poderoso. Espero que lo puedan leer ustedes también ahí en casita y meditar en él. Es capítulo 3, versículos 1 al 17. Lo voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, puesto que ustedes, otra vez, ya han resucitado con Cristo, no tienen que esperar, ya han resucitado con Cristo. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue no nada más que Él resucitó, sino con esa obra completa nos resucitó a nosotros también. Entonces, y ustedes que ya han resucitado, eso es lo que más que celebramos, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en el cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto al pecado y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, ustedes, dice, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. ¿Cuál es eso? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por estas cosas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes, versículo 7, que ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ustedes ya se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y sean revestidos de la naturaleza, la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Por tanto, como escogidos, dice el versículo 2, de Dios, santos y amados, algo bien importante, revístanse de entrañable misericordia, que es benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sean mutuamente tolerantes, y si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó, y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que el corazón de ustedes gobierne, y en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente o abundantemente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, lo que vamos a ver en estos versículos, por lo menos vamos a ver los primeros 4 versículos, 3 características. Escuchen bien, 3 características de la vida resucitada del creyente. Tenemos 3 características. ¿Qué quiere decir esto? Que es cómo debemos de vivir nuestra vida como creyentes. Escuchen, versículo 1 y 2.
característica número 1 es que tenemos una vida celestial. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Vamos a ver ahí el versículo 1, dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo. Escuchen, ya resucitamos con Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha, a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Hermanos, aunque estamos en la tierra, Pablo lo dice, estamos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía no es en esta tierra. Nuestra ciudadanía es en el cielo, de donde vamos a ver venir a nuestro Señor por segunda vez. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, aunque estamos en esta tierra, debemos vivir como que estamos en el cielo. Adorar a Dios como que estamos en el cielo. Las cosas de arriba, hermanos, son celestiales. Es nuestra vida en Cristo. Si nuestros tesoros están en el cielo, allí va a estar lo que estamos buscando. Allí va a estar lo que nosotros queremos. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 6, versículo 20. Dice, almacenen sus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y donde los ladrones no hurtan, no roban. Y por eso dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, vivan una vida justa. Eso es vivir como en el cielo, vivir una vida justa. ¿Por qué? Dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, si nosotros tenemos, escuchen bien esto, porque si nosotros tenemos reglas o nuestra salud corporal, tenemos reglas para nuestra salud de este cuerpo, especialmente en estas fechas, en estos días, a la hora de salir, hay que llevarse gel antibacterial y estarse limpiando con el gel o lavándose las manos a cada ratito. Yo tengo ya las manos resecas de estármelas lavando tanto. Hay que, si se puede, llevar una mascarilla, ¿verdad? O llevar guantes para no tocar nada, guardar la distancia social, toser en el brazo y tantas cosas que nos ayudan ahora a mantener una salud corporal, una salud. ¿Por qué? Porque no nos queremos contagiar, pero tampoco tenemos que olvidar que en este tiempo también como cristianos tenemos que tener reglas para la salud espiritual, y eso es en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo, reglas para la salud espiritual. Escuchen, ¿cuáles son? Vamos a ver lo que dice ahí en Colosenses 3, vamos a avanzar un poquito en los versículos 12 al 14. ¿Cuál es la vida celestial? Escuchen. Por lo tanto, dice el versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revestirnos de entrañable misericordia. Hermanos, la misericordia tiene que ser desde las entrañas, con todo nuestro amor, de benignidad, de humildad. Es casi como el fruto del Espíritu, de mansedumbre y paciencia. Sean tolerantes unos con otros, mutuamente tolerantes. ¿Por qué? En estos tiempos donde todos estamos encerrados, a lo mejor ya la tolerancia está bajando, ¿verdad? Pero dice, sean tolerantes, y no solamente en la casa, también en la iglesia, en donde quiera que estemos, tolerar a nuestros hermanos, tolerar a las personas. Si alguno tiene una queja contra otro, escuchen, perdónense. Si tú tienes una queja contra otra persona, no dice que lo critiques, no dice que hables mal de ellos, no dice que te enojes con ellos, que les dejes de hablar, no dice, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó a nosotros. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor Jesús? Y sobre todo dice, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, todo lo que está arriba es lo que vale la pena. Todo lo que está en el cielo es eterno, hermano. Es lo que realmente necesitamos nosotros. Todo lo que está aquí en la tierra, hermanos, es temporal. Eso es pasajero, no vale la pena, hermanos. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida como si estuviéramos ya en el cielo. Entonces, esa es la voluntad de Dios para nosotros, vivir como si estuviéramos en el cielo. Ahora, ¿cuál es la manera terrenal de vivir? Lo mismo dice ahí en el mismo capítulo, versículos 5 al 9, capítulo 3 de Colosenses, dice, por lo tanto, escuchen, por lo tanto, hagan morir. Eso quiere decir que es algo constante, hacer morir en ustedes todo esto, todo lo que sea terrenal. ¿Cuál es? Inmoralidad sexual. Quiere decir, en la versión Reina Valera dice, del 60, dice la fornicación. La fornicación se entiende que es dos personas que no están casadas, que entran en una relación sexual. Ahora, en lo original lo que está diciendo es toda la inmoralidad sexual, todo lo que no es hombre con hombre y mujer y no es casados, todo eso es inmoralidad sexual, hermanos. Entonces, nada de eso tiene que entrar en nuestras vidas. Escuchen, impurezas, pasiones desordenadas, hay muchas pasiones que son desordenadas, malos deseos y avaricia, dice la Biblia, eso es idolatría. ¿Qué es idolatría? Por estas cosas, dice, le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes, a los hijos de desobediencia, dice en la versión del 60.
60. También ustedes practicaron esas cosas en otro tiempo. Sí, a lo mejor en otro tiempo, pastor, pero ahora ya no. Cuando vivíamos en ellas, dice ahí en el versículo 7. Pero ahora, escuchen bien, porque esto también es para nosotros. Ahora deben abandonar también, escuchen, la ira. Es difícil en este tiempo, ¿verdad? Estando en casita enojados, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Ay, pastor, pero de vez en cuando se me sale una que otra mala palabra. No, hermano, la malicia ni la blasfemia tiene que estar en tu corazón. Y las conversaciones obscenas. Ok, yo no digo ninguna mala palabra, pastor. Sí, pero ninguna conversación obscena. ¿Cuáles son esas? Conversaciones en doble sentido, hablar mal de otra persona, estar criticando a la gente. Esas son conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, dice el versículo 9. Escucha, no se mientan los unos a los otros, pues ustedes ya se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Eso fue la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él murió y resucitó para vencer el pecado, la vieja naturaleza y sus hechos, y la muerte y la cruz, y todo eso lo venció el Señor Jesús. En otras palabras, hermanos, que su vida práctica terrenal, su vida en práctica terrenal sea digna de su posición celestial. Eso es lo que está diciendo Pablo, que su vida práctica terrenal sea digna de su posición celestial. Ese es número 1, una vida celestial. Número 2, es una vida escondida. Escuchen bien, una vida escondida. ¿Por qué? Escuchen lo que dice el versículo 3. Porque ustedes otra vez ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Escuchen, hermanos, nosotros ya morimos al pecado. Me encanta porque una ilustración que yo les podría dar, o que me encanta, es un sobre que lleva una carta. Nosotros, ahorita, este cuerpo, hermanos, este es un sobre. Lo importante es lo de adentro. Lo importante es nuestra vida ya está con Cristo. Eso es lo que tenemos que cuidar. Nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, pero está escondida en Cristo. Ya está en Cristo. Nosotros estamos guardados, hermanos. El muerto, una persona muerta, aun cuando está casado, ya no pertenece a su marido, ya no pertenece a su mujer. Es viudo o viuda. Ya no sigue siendo marido de o esposa de. Ya se convierte en un viudo. De la misma manera nosotros hemos muerto al mundo, hermanos. Nosotros ya no pertenecemos al mundo. Nuestra vida, lo que realmente importa, está escondida en Cristo. El mundo no es nuestra vida. Nuestra vida ya está en Cristo. Hay muchas personas que dicen que nuestra vida, o que la vida de un cristiano, la vida que llevamos, no es vida, porque según ellos no la disfrutamos como al máximo, como ellos dicen, con fiestas, ¿verdad? Con vicios, con pecado. Y les voy a decir que ahorita yo creo que las personas que están sufriendo más son las personas que están acostumbradas a tener que salir a un antro, a una fiesta, a emborracharse, a tener cualquier cosa de inmoralidad sexual, de impureza. Esas personas son las que están sufriendo más. Yo, gracias a Dios, estoy contento en mi casa, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque aquí está mi esposa, mis hijas, las amo y estoy contento. Aunque no los veo, los extraño mucho también, pero sigo estando contento. No necesito nada de eso para tener una vida plena. Cristo en mí es todo lo que yo necesito. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, estas personas creen que necesitamos ese tipo de vida para vivir, pero yo creo, hermanos, que la vida que lleva el mundo, esa no es vida. Esa es esclavitud al pecado, esa es esclavitud a los vicios, es vivir una vida codependiente de otras cosas para hacerte feliz. Y no, una vez nosotros, hermanos, estábamos muertos en pecados, pero ahora hemos muerto para el pecado. Escuchen lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, en la versión Reina Valera del 60. Escuchen lo que dice. Él es Dios, Jesús, con esta obra completa que hizo al resucitar, al morir en la cruz y resucitar, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Otra vez, estábamos muertos en pecados. Y hermanos, no sé si ustedes alguna vez han olido un cuerpo en descomposición, ya sea de un animal o alguna persona que murió, pero cualquier cuerpo muerto en descomposición apesta, hiede. Y así es como estábamos a los ojos y a la presencia del Señor.
Pero Él dice, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, dice el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, ¿se dan cuenta? Es la corriente de este mundo conforme a quién, dice ahí en el versículo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás y todas sus huestes celestiales, sus huestes de maldad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan? Que esa es la ira de Dios viene sobre esos hijos de desobediencia y sobre ellos opera ese espíritu del aire, la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y eso es lo que hacíamos, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero la ira de Dios ya se ha apaciguado con nosotros por la obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Dice en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora tenemos paz, pues por la fe. Dice ahí en Romanos 5, déjenme leerlo para ustedes para no transliterárselos. Lo voy a leer, Romanos 5:1, escuchen lo que dice, porque ese me encanta. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que ya no somos hijos de ira. Ahora, escuchen lo que dice el versículo 3, entre los cuales vivíamos nosotros y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ya no. Ahora la obra perfecta en la cruz de nuestro Señor Jesucristo hizo posible que nuestra vida esté escondida en Dios. Ahora, me encanta porque la obra completa de nuestro Señor Jesús lo dice en los siguientes versículos. El mismo Efesios 2, 4 al 7, escuchen lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y que siendo aún pecadores que apestábamos a muerto espiritualmente, aún estando en nuestros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice ahí entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, escuchen, eso me encanta porque ya nos hizo sentar, es decir, ya eso ya lo tenemos, esa posición en Cristo ya es nuestra, para mostrar en los siglos venideros, en lo que viene adelante, las abundantes riquezas de la gracia en su bondad y para con nosotros en Cristo Jesús, hermanos. Me encanta mucho, me encanta la palabra escondida que dice ahí en el versículo 3. La palabra escondida del griego es la palabra cripto o cripto. Literalmente de ahí viene la palabra cripta. Entonces, para nosotros ya estamos muertos y literalmente estamos en una cripta escondida para el pecado, para el mundo. ¿Por qué? Porque ahora nuestra vida está en Cristo. Y esa cripta también es una cripta que para mí me encanta porque ninguna cripta, ninguna tumba, ninguna piedra pudo detener a nuestro Señor Jesús. Él ha resucitado y Él venció la muerte y venció el pecado con todo su poder y con toda su gloria. ¿Por qué? Porque ahora nosotros también morimos para el mundo y estamos vivos para Dios. Y por si fuera poco, hermanos, de nuestra parte no tiene que haber gran esfuerzo, porque eso fue todo por gracia. Esa obra la hizo el Señor Jesús. No tuvimos que ser nosotros. Él vivió la vida perfecta, cumplió con toda la ley, hizo todo lo que se necesitaba para hacer el sacrificio perfecto, el sacrificio que quería nuestro Señor, que quería el Padre. Entonces tenemos una vida celestial, tenemos una vida escondida. Esa es la vida resucitada del creyente y tenemos una vida manifestada. ¿Manifestada, pastor? Bueno, déjenme leerlos en el versículo 4. Dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, es decir, cuando Él aparezca, cuando Él venga, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. La manifestación no debe ser de la vida carnal, hermanos, sino de la vida en Cristo. Entonces nosotros también tenemos que manifestar esa vida, pero va a llegar un día en que seremos manifestados con Él. Me encanta cómo lo pone el apóstol Juan, ahí en primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, escuchen, lo tengo en la versión Reina Valera del 60. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escuchen bien, somos hijos de Dios, ya no somos hijos de ira, y no se ha manifestado todo lo que debemos de ser. En gran parte se ha manifestado, pero todavía esperamos bastante la esperanza, tenemos esa esperanza de que se manifestará todo lo que debemos de ser. Pero sabemos, escuchen bien, que cuando Él se manifieste, que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él. Eso es lo que esperamos. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, escuchen, se purifica a sí mismo.
Eso es lo que hacemos. Si tú tienes esta esperanza en Cristo de que un día vas a estar con Él en la gloria, que un día vas a estar en su presencia, que es lo mejor de todo, cada día tenemos que irnos purificando. ¿Cómo? Así como Él es puro. Hay que crecer en la santificación progresiva. Pero pastor, en este momento en el que estamos, hermano, pastor, ¿cómo podemos manifestarnos como hijos de Dios? El mismo capítulo de Juan, capítulo 3, versículos 10 y 11 lo dice más adelante. Escuchen, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Como dicen allá en mi pueblo, solo hay de dos sopas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O escucha, todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no practica justicia, así como él hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y discúlpame si me estás escuchando y no amas a tu hermano, no amas a un hermano en la iglesia, no amas a un hermano carnal, no amas a una persona que es cercana a ti, o estás peleado con alguien y guardas un rencor, pero eso quiere decir que todavía no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que no hace justicia y aquel que no ama a su hermano, que está enojado con su hermano, no es de Dios. Escuchen, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es? Dice que nos amemos los unos a los otros. Todo eso me lleva allá a Juan, cuando en el Evangelio de Juan escribe que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en esto conoceréis que son mis discípulos. No que tenían una gran doctrina, ni una super teología, ni que podían hablar en lenguas. No, dice en que os améis los unos a los otros. Mientras tanto, hermanos, para cumplir lo que dice esto, tenemos que vivir como dicen el versículos 10 y 11. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Escuchen el versículos 9 al 11, de Colosenses. Vamos a regresar a Colosenses un poco más. Estábamos en Primera de Juan, ahora vamos a Colosenses. Escuchen, pues desde el 9 dice la segunda parte. Pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a la imagen del que lo creó hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que dice Romanos 12, 1 y 2 también, que debemos de irnos transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Escuche lo que dice el versículo 11, dice: donde ya no hay griego, donde no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo. Eso es todo lo que importa, y Él está en todos. Y esto me encanta, hermanos, porque algo que hemos aprendido con este virus, el virus del COVID-19, el coronavirus, es que no le importa tu estatus social, no le importa si eres casado, si eres soltero, si eres rico, eres pobre, hombre, mujer, no le importa la edad, no le importa nada. ¿Por qué? Porque le da todo. Si puede atacar a cualquier persona. Pero les voy a decir algo, hermanos, hay un virus todavía peor. Hay un virus que mata miles y millones de personas y jamás se pueden recuperar de él si no aceptan a Jesús como su único suficiente y salvador personal. Y ese es el pecado, hermanos. Tampoco le importa tu estatus social, no le importa tu clase, si eres rico, pobre, género, no le importa la raza, no le importa nada. El pecado va a destruir a todas las personas que sean posibles. El único remedio para eso es nuestro Señor Jesucristo. Es necesario morir al pecado para recibir vida eterna. Es necesario, como dice Pablo, estar crucificado juntamente con Cristo y ya no vivir nosotros, sino que vivamos ahora lo que vivo en la carne, lo vivas en la fe del Hijo de Dios, el que se entregó a sí mismo por ti. Pero lo mejor de la vida resucitada del creyente, hermanos, está en los versículos 10 y 11 nuevamente. Es la naturaleza del nuevo hombre. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quitó el pecado y nos dio una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que se va renovando a la imagen de lo que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todos. Y es todo y está en todos, hermanos. Cristo ahí está con nosotros, y eso es lo que debemos de celebrar, que no la pudo detener ni la muerte, ni el pecado, ni nada, y ahí está con nosotros, amándonos. Ahí en tu casita, amado hermano, si estás solo, ahí está Cristo contigo, y donde están dos o más congregados en su nombre, ahí está el Señor con nosotros, y por eso lo celebramos, porque Él es el único y suficiente Salvador personal. Y me encanta
quiero terminar con el versículo 17 que nos dice la manera que debemos de vivir. Toda esta lista, vuélvanla a leer y vean, porque hay 2 listas de pecado y una lista de lo que tenemos que ser. Escuchen con nuestra vida celestial, nuestra vida resucitada, pero el versículo 17 es la manera práctica de hacerlo. Dice, y todo lo que hagan, escuchen, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios el Padre por medio de Él. Gracias a Dios porque Él ha vencido el pecado y la muerte y Él es el único que pudo hacer esta obra completa. Padre, te damos la honra y la gloria a ti. Sabemos que solamente tú, Señor, solamente tú pudiste hacer esto. Tu vida perfecta, tu vida que viviste aquí en la tierra también con tentaciones, con dolores, con penas y con tribulaciones. Dice tu palabra que tú sufriste con agrado la cruz por lo que ya habías visto más adelante, la redención de todos nosotros, Señor. Moriste por mí, moriste por mis hermanos y ahora tenemos vida eterna, tenemos una vida resucitada. Te damos la honra y la gloria a ti. Y quiero invitarte, tú si nos estás viendo ahí en tu pantalla, si tú no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal para tener una vida resucitada, es lo primero que tienes que hacer. Dejar entrar a Jesús en tu corazón y dejar que Él sea el único y suficiente Salvador personal de tu vida. Vamos a hacer una oración y con esto terminamos. Padre, te damos la honra y la gloria a ti y te agradecemos, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el único que puede salvarnos y el único que nos da esta esperanza de que no importa lo que pase aquí en la tierra, no se puede comparar con la gloria venidera. Y te invito a ti, amigo o hermano que nos estás viendo, te invito, si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, di estas palabras conmigo. Señor, Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado a ti y que he pecado en contra de ti, Señor. Te pido perdón por mis pecados y te pido que la sangre de Jesús que derramó en esa cruz me limpie de todo pecado y de toda maldad. Me arrepiento de cada uno de ellos, de esos pecados que he cometido en contra de ti, Señor. Y te pido que nuevamente Jesús pueda venir realmente a mi vida, que yo muera al pecado y que pueda resucitar una vida nueva con Cristo Jesús como el dueño y Señor de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan un excelente domingo y estamos conectados todavía. Esto es Luz y Verdad. Que Dios les bendiga.